Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, es para mí una bendición estar con ustedes compartiendo en esta noche la meditación de la palabra del Señor. Aquí desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Y es para mí una bendición poder, a pesar de las circunstancias, poder estar todos juntos compartiendo esta meditación bíblica, de la cual cada vez que el Señor nos lo permite, lo estamos haciendo. En estos últimos días hemos estado meditando en en el mensaje del profeta Zacarías, allí en el Antiguo Testamento, o Tanaj, y hemos la meditación ha llevado como un título principal, que es una palabra profética. Y esto es lo que hoy vamos a continuar mirando acerca de la palabra profética. Esta palabra profética que el Señor nos dejó y que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Amén. Entonces, en esta noche vamos a estar mirando esta palabra profética. En días pasados estábamos hablando de quiénes eran los dos olivos. La palabra del Señor me dice que el profeta Jeremías estaba viendo la visión y había visto un candelabro, y al lado del candelabro había dos olivos. Y Zacarías le ha preguntado al Señor: Señor, ¿qué son estos dos olivos que están al lado del candelabro? Y el Señor le dice: ¿no lo sabe? Dice: no. Dice: pues estos dos olivos son los dos ungidos que están delante del Señor de la tierra. Y estuvimos hablando en días pasados de quién eran estos dos olivos, que dijimos que era Moisés y Elías. Estos dos olivos, que son Moisés y Elías, se aparecen en el monte con el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, cuando Él se transfigura, cuando su rostro se vuelve como resplandeciente como el sol, y sus vestiduras blancas como la luz. Y allí Pedro y Juan, Jacobo y Juan, que estaban con él, ven esta gloria. Pedro dice: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí, que hagamos tres sucat, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que él estaba diciendo. Pero entonces encontramos aquí estos dos olivos que están delante del Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra, podemos entender que es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, el cual está representado por aquel candelabro de oro que tiene 7 brazos, como el que tengo aquí detrás mío, y que representa al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces hoy vamos a hablar, ya teniendo entendido quiénes son estos dos olivos, cuál es la función de estos dos testigos. Estos dos testigos, la función de ellos es que ellos vendrán de nuevo a la tierra a profetizar. Ellos fueron dos profetas, Moisés y Elías. Hay gente que dice que no puede ser Moisés, por cuanto Moisés murió, y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero cuando nosotros leemos con cuidado, cuidadosamente la escritura, encontramos que el Señor le dice a Moisés que suba al monte y que allí en el monte será reunido con su pueblo. Pero la Biblia nos dice que nadie sabe el lugar de donde fue sepultado Moisés, porque dice que Dios mismo lo sepultó, de tal manera que no hay un lugar donde la gente pueda decir: este es el sepulcro de Moisés. Interesante esto, ya que Moisés
es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos ver que se habla del sepulcro del Señor Jesús, pero es un sepulcro que está vacío. Entonces, por lo tanto, aunque Moisés supuestamente murió en el monte y el Señor lo sepultó, el libro de Judas nos habla que Satanás peleaba con el arcángel Gabriel por el cuerpo de Moisés. El cuerpo, no el alma. El cuerpo de Moisés, y Gabriel tiene que decirle: el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Y entonces es cuando Satanás suelta el cuerpo de Moisés y deja que el ángel lo lleve a la presencia del Señor. Por lo tanto, es un poco prematuro decir que el Señor, que Moisés murió realmente. Entonces creemos que este Moisés fue a la presencia del Señor, el Señor lo llevó, así como llevó a Elías, y estos dos testigos volverán a la tierra. Ya los vimos que se hicieron presentes en el monte de la transfiguración y se presentarán delante de los hombres al final de los tiempos. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones. ¿Cuál es la función o las funciones que vienen a ser estos dos testigos cuando vengan de la presencia del Señor? Número uno, la primera función que yo encuentro, vamos a estar meditando acerca de estos dos testigos que vio Zacarías en el capítulo 4 de Zacarías, nos muestra allí, y vamos a meditar lo que dice ahora Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el cual se cierra toda la profecía. Allí, en el capítulo 11, versículo 3 al 4 y 5, dice de la siguiente manera: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, los que vio Zacarías al lado, uno a cada lado del candelabro, que es el Señor Jesús. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Mira, dice: y daré mis dos testigos que profeticen. El Señor va a mandar en el último tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, cuando venga la gran tribulación, va a venir el tiempo de la gran tribulación. Es un tiempo de 7 años. Este tiempo de 7 años son 3 años y medio de aparente calma, de aparente paz, cuando habrá venido el anticristo, el antimesías, habrá venido, y este antimesías vendrá trayendo una paz ficticia sobre la tierra. ¿Quién es este antimesías? Este antimesías tiene que ser una persona nacida del pueblo de Israel, una persona nacida, descendiente de Abraham. Esta persona vendrá con una falsa paz, una falsa apariencia, y él vendrá y les levantará el templo al pueblo de Israel. Allí mismo, en el monte del templo, en el lugar que el Señor escogió para que se levantara, el templo que levantó Salomón, el templo que levantaron Esdras y Nehemías en tiempo de Zorobabel, el templo que se levantó en los tiempos de Herodes, el templo que fue destruido en el año 70 después de Hamashiach. Él vendrá y lo levantará, y el pueblo de Israel aceptará a este antimesías como el Mesías prometido. Traerá una supuesta paz,
traerá paz en Medio Oriente, traerá unidad en el mundo entero. Habrá una paz ficticia a través de este hombre. Y cuando este hombre venga y empiece a levantar el templo, aparecerán estos dos testigos de Yahweh. Estos dos testigos del Señor aparecerán en escena. ¿Cómo vendrán estos dos testigos? Vendrán vestidos de luto, traerán ropa negra. Y esa ropa negra que ellos traerán, ellos vendrán y estarán proclamando y diciéndole a la gente: mire, este hombre que ustedes han aceptado como el Mesías, este hombre que ha venido diciendo, trayendo una paz aparente, este hombre no es el Mesías, es un antimesías. Él no es. El verdadero Mesías ya levantó el templo. El verdadero Mesías levantó el templo en el mismo momento en que él fue sacrificado. Porque el templo del Mesías, el templo de Elohim, el templo de Yahweh, no es un templo hecho a mano de hombre, sino es un templo hecho por la mano de Dios, con piedras vivas que somos tú y yo. Somos el templo de Elohim, somos el templo de Dios, somos el templo de Yahweh, somos el templo del Espíritu Santo, cimentados en la piedra escogida y preciosa llamada Yeshua HaMashiach, o nuestro Señor Jesucristo. Estos dos testigos vendrán profetizando. Vendrán diciéndole al pueblo que este hombre no es el Mesías, que el Mesías ya vino y que volverá otra vez. Y la gente no querrá aceptar el testimonio de ellos. Ellos predicarán, profetizarán, serán profetas, porque han sido profetas desde el mismo momento en que el Señor los llamó. El Señor llamó a Moisés para que profetizara la palabra de Dios, para que diera a conocer al pueblo de Israel su Torah, para que le diera a conocer al pueblo de Israel sus instrucciones, para que le diera a conocer al pueblo de Israel lo que el Señor haría, o lo que había hecho desde el principio y terminaría haciendo hasta el final. Moisés mostró al pueblo de Israel todas las cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él le mostró todo. Y luego el Señor levantó otro profeta llamado Elías. Y Elías viene y profetiza la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Es interesante cuando dice que sale fuego de la boca de ellos. Nosotros tendríamos que pensar o imaginarnos. Nos vamos a imaginar a estos dos hombres predicando. Y viene alguien a hacerles daño, y estos como dragones escupiendo fuego por la boca. Esto que el Señor está diciendo aquí, este fuego, no es un fuego literal que consuma los cuerpos. Es una palabra que es la palabra de Dios, la palabra de autoridad, la palabra de poder dada por el Señor nuestro Elohim. El Señor dice: no es mi palabra como fuego que consume. Entonces, la palabra de estos dos profetas será una palabra de poder, una palabra de autoridad. Podrán reprender los demonios, podrán echar fuera todo espíritu del enemigo, cualquier enemigo que se quiera levantar contra ellos. Es que el enemigo no es físico. El enemigo del pueblo de Israel y el enemigo de la iglesia es un enemigo espiritual y se llama el diablo y Satanás.
Satanás es el enemigo de Dios y él con todos sus ángeles caídos que nosotros conocemos como demonios. De tal manera que cuando alguien viene y quiere hacerles daño, no tiene poder. Y si quieren dañarlos, morirán de la misma manera en que ellos quieran dañarlo. Voy a dar un ejemplo. Hay un hombre hace unos años atrás que tenía mucho poder, que estaba levantándose con mucha autoridad, estaba impactando la América Latina. Y ese hombre que estaba impactando la América Latina dio una palabra contra Israel. Maldijo a Israel desde sus propias entrañas. Y en el momento en que ese hombre maldice a Israel, esa maldición tuvo un efecto boomerang. Él la mandó. ¿De dónde salió la maldición de ese hombre? De sus entrañas. Y esa maldición que él mandó contra Israel regresó y entró a sus entrañas y le mató. Esto mismo va a suceder cuando estos dos testigos que el Señor mande en los últimos tiempos, cuando alguien quiera hacerles daño, van a morir de la misma manera. El primer punto para estos dos testigos, su primera función será profetizar. ¿Qué profetizarán? La palabra de Dios. Hablarán la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que en este momento nadie quiere oír, la palabra que en este momento las naciones quieren callar. Ellos vendrán y hablarán la palabra escrita, la proclamarán, profetizarán la palabra de Dios, pero la gente no querrá escuchar. Hoy por hoy ya están preparando sus corazones para cerrarlo. El único que posiblemente hable acerca de la Torá será el anticristo. En un principio, ¿con qué fin? De ganarse a los judíos. El antimesías hablará como si viniera de parte de Yahweh. Hablará como si fuera Yahweh quien habla a través de él, para engañar al pueblo de Israel. Pero estos dos testigos lo estarán desenmascarando y la gente no oirá. Número 2. Entonces decimos que la función de los dos testigos, número 1, profetizar. Número 2, ejecutar la obra de Dios nuestro Elohim. Ejecutar la obra de Dios nuestro Elohim. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 de Apocalipsis 11. Dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es interesante cuando hablamos de los dos testigos. Cuando nosotros decimos que son Moisés y Elías. Número 1, para aquellos que dicen que los dos testigos son Enoc y Elías, porque Enoc no vio muerte, ni Elías tampoco. Tenemos que entender que Enoc caminó con Dios porque agradó a Dios. Pero no dice la Biblia que Enoc profetizó o fue llamado como profeta de Dios. Fue un hombre temeroso de Dios. Dime. Bien, sí. Fue un hombre temeroso de Dios. Perdón que una interrupción, pero estamos bien. Fue un hombre temeroso de Dios. Y este hombre fue llevado a la presencia del Señor, pero no tenía poder para hacer milagros. Este hombre que aquí nos habla de dos personas: el poder de Moisés para convertir el agua en sangre,
y el poder que Dios le dio a Elías para hacer que se cerrara el cielo. Estas dos, aquí lo que nos está mostrando la palabra del Señor con estas dos señales es que estos son los dos testigos, Moisés y Elías. Nos muestran las señales que ellos hacen para mostrarnos que realmente estos dos son Moisés y Elías. Por lo tanto, ellos van a tener poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía. Y aún así, el pueblo endurecerá su corazón. Tendrán poder para que el agua se convierta en sangre y para que venga cualquier clase de plaga que ellos quieran. Y así como el corazón de Faraón se endureció para no creer a la palabra de Dios, para no obedecer al Señor en su voluntad, así el pueblo en el tiempo de la gran tribulación, cuando empiece la gran tribulación, que como todo será paz y seguridad, no van a creer a la palabra de Dios. Entonces, número 2, lo que podemos ver aquí es que ejecutan la obra de Dios nuestro Elohim. Ellos van a hacer la voluntad del Señor. Ellos no vienen a hacer su propia voluntad. Número 3, vamos a ir mirando, deben morir. Ellos morirán por causa de la palabra. Lo que decimos, la tercera función de estos dos testigos es morir por causa de la palabra. Morir como mártires por causa del mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Versículos 7, 8, 9 y 10 de Apocalipsis 11 dice de la siguiente manera: cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Satanás tomará autoridad sobre ellos y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos hombres, estos dos testigos del Señor, vinieron a cumplir su voluntad y a morir por causa de la palabra de Dios nuestro Elohim. Ahora, Satanás los vence y toda la gente, los pueblos, tribus, lenguas y naciones, dice la palabra del Señor, verán sus cadáveres por 3 días. Estos dos hombres, estos dos testigos, habrán conmocionado tanto la tierra que serán conocidos por todo el mundo. Y cuando estos dos testigos que están en Israel, que serán muertos en la ciudad santa, que la Biblia dice que en sentido literal o espiritual, es Sodoma y Egipto. Sodoma, tipo de injusticia. Egipto, tipo de esclavitud. Allí ellos estarán expuestos y los canales de televisión, las cámaras, los reporteros, todos estarán transmitiendo acerca de estos dos hombres que atormentaron la tierra. Y la gente se alegrará y la gente hará fiesta. Los homosexuales saltarán, las lesbianas se gozarán, los drogaditos, los borrachos
los fornicarios, los adúlteros. Se gozarán con eso los idólatras. ¿Por qué? Porque estos hombres habían venido a decirles que se arrepintieran, que buscaran al Señor, que no creyeran en este falso Mesías, que no creyeran en este falso profeta, que no creyeran en la bestia, pero no quisieron. ¿Por qué? Porque el falso Mesías les trajo paz. ¿Por qué? Porque el falso profeta señala a este hombre como el Mesías. ¿Por qué? Porque la bestia, el poder económico, estaba a favor de este antimesías. De tal manera que ellos, mi amado hermano, serán muertos por causa de la palabra. Por causa de la palabra de Elohim, de nuestro Dios. Pero su cuarta función, la cuarta función de estos dos testigos, ¿cómo puede haber una cuarta función si están muertos? La cuarta función de estos dos testigos es ser levantados de la muerte. Habrán muerto 3 días y medio, estarán en la plaza pública. Pero después de 3 días y medio, dice la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 11, entró en ellos el espíritu de vida, el espíritu que Dios manda, que da vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es interesante que estos hombres, después de muertos, vuelvan a revivir. Que después de que han muerto, como murieron, dice que la bestia se levantó contra ellos y los mató. La bestia que sube al abismo. Ahora Satanás les dio muerte, pero viene Dios y les da vida. De tal manera que toda esta gente alrededor del mundo que están siguiendo al antimesías, al falso profeta y a la bestia, al ver que estos dos testigos se levantan, se maravillan. La iglesia quizás que esté allí, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque no habrá sido aún arrebatada, se gozará con ellos. Y estos dos testigos se levantarán de entre los muertos, se les volverá a dar vida para que la gente se maraville, y aún así no creerán a la palabra de Elohim. La quinta función, gloria a Dios, de estos dos testigos, mi amado hermano, es subir a la presencia de Dios nuestro Elohim. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 11, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto es interesante. Después de que se maravillan, después de que ven la gloria de Dios, viene la voz de Dios que los levantó. El espíritu de vida viene, los levanta, y luego viene la voz de Elohim. Imagínate tú la voz de Dios hablando desde las alturas y diciendo: subid acá. Y estos dos hombres serán levantados a la presencia de Dios nuestro Elohim en el momento en que la voz de la orden, en qué van a ser levantados, dice que en una nube. Cuando la Biblia me habla de una nube, me habla de la Shekinah de Elohim, de la Shekinah de Hashem, de nuestro Dios. La gloria de Dios, mi amado hermano, la gloria de Dios, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, cubrirá
a estos dos testigos y el Señor los levantará. Y una vez que el Señor los levante, pasará el primer ay. Faltarán dos ayes que sonarán, que vendrán sobre la tierra. Y ay de los moradores de la tierra. Terminó el tiempo de la gracia, terminó el tiempo de la misericordia de Elohim, terminó el tiempo que Dios le dio al hombre para que se arrepintiera. Y ahora el Señor tomará estos dos testigos y detrás de ellos se levantará su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que no hayamos muerto, si estamos en el tiempo de los dos testigos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Mi pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, es: ¿estoy yo preparado para el encuentro con mi Dios? Quizás el Señor venga esta noche a pedir tu alma. Quizás esta noche sea tu última noche sobre la faz de la tierra. Y en lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas tú, mi amado, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, pasar la eternidad? Tú puedes tener toda la salud del mundo, pero tu vida no está comprada. Yo puedo tener toda la salud del mundo, pero mi vida no está comprada. No me pertenece, es del Señor. Pero mi salvación ya la pagó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú te fueras a la presencia, a la eternidad esta noche, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si no tienes certeza, permíteme decirte que el Señor te quiere dar la certeza a dónde tú vas a pasar la eternidad o a dónde la puedes pasar. El Señor dice: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y el que en mí cree no perecerá jamás, sino que le daré vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si tú aún no has hecho una oración, una opción por nuestro Señor Jesucristo, por Adonai Yeshua Mashiach, este es el momento, este es el día aceptable, la hora de salvación. La hora que le entregues tu vida al Señor. Quizás tú puedas estar aquí en el tiempo de los dos testigos. Pero mi pregunta es: ¿será que tú alcanzarás a entender cuáles son estos dos testigos? ¿Tendrás tiempo de entregar tu vida al Señor? Es mejor que arregles tu vida hoy con el Señor, por si acaso no puedes ver ese tiempo. Si no has entregado tu vida al Señor, solamente necesitas hacer una oración de fe. Una oración, repetir conmigo lo que te voy a decir ahorita, esta oración. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y Él cambiará tu vida. Simplemente dile: Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender a quién pertenece mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ya sea hoy o con anterioridad, ten la certeza que el Señor ya está en tu vida y que Él te ha preparado una morada allá en el cielo. Ahora lo único que te queda hacer es, número 1, habla con Dios en oración.
Orar es hablar con Dios. Llevar tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Todo lo que tú quieras hablar. Habla con Él como se habla con un amigo. Y ten la certeza que Dios te escuchará y responderá a tu oración. Número 2. Empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Medita en ella. Empieza a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y pídele a Dios en oración que te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3. Si no te congregas, busca un lugar de congregarte. ¿Dónde congregarte? Donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mí poder buscarte una iglesia donde se predique el Evangelio completo del Señor Jesucristo en Génesis hasta el Apocalipsis, lo voy a hacer y te lo voy a hacer llegar. Por hoy llegamos hasta aquí, será ya hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias por acompañarnos en una palabra viva y eficaz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yeshua Mashiach, y que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada en sus vidas. Será hasta una próxima ocasión. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Si no has alcanzado a estar en este tiempo y quieres saber de la meditación, lo puedes hacer más adelante en el video que quedará aquí en Facebook, o si no a través de YouTube. Nosotros estaremos también compartiendo este video. El Señor les bendiga y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.